Buenos días a todos y a todas. Hoy, un día más aquí en Taller Gobierto, pero en esta ocasión con una serie especial en la que vamos a ver cómo usar, en este caso, Gobierto Redactor, nuestra herramienta para apoyar en la preparación de pliegos, documentos, etcétera, con inteligencia artificial en el ámbito de la contratación pública. Y en esta ocasión vamos a empezar con la memoria justificativa, ¿no? Un poco esa piedra angular, ¿no? Esa base de todo el expediente. Y nada, algunas cuestiones prácticas antes de empezar. Tenéis aquí abajo el icono de preguntas y respuestas en las que vais a poder compartir observaciones, preguntas, etcétera. Las comentaremos al final del taller. Solo vais a ver las vuestras, así que no, que si no veis ninguna no pasa nada, solo veis las vuestras y luego las vamos compartiendo. ¿Qué más? Nada, confirmarnos que oís bien, que el audio funciona correctamente, etcétera. Si no, revisad vuestros auriculares o permisos del navegador. Si alguien... Perfecto. Entiendo que confirmáis que estáis escuchando bien. Podéis probar a escribir en preguntas y respuestas también para validar que todo funciona correctamente. Nada. Una primera cuestión, mientras damos un par de minutos al resto de compañeros que se unan a la sesión, nos interesa ver un poco cuál es vuestra aproximación a la memoria justificativa en vuestra organización y compartirlo luego con el resto. Vamos a lanzar una pequeña encuesta para que también vayamos con estos 2 minutos que damos para que se acabe de conectar la gente. ¿Qué peso tiene la memoria justificativa en vuestra organización? Porque hemos visto, ¿no?, que algunas veces es muy escueto, ¿no? Básicamente el informe de necesidad, insuficiencia de medios y ya, y en otros es súper extensa, ¿no?, en la que se justifica todas las bases del expediente, ¿no?, los criterios de adjudicación, condiciones especiales, etcétera, etcétera. Entonces, un poco cuál es vuestra realidad en vuestra organización. Comparto la encuesta. Las opciones que hemos pensado eran un trámite más, ¿no?, donde se justifica la necesidad y ya, ¿no?, un poco en ese esquema, ¿no?, de insuficiencia de medios, justificación de la necesidad y ya está. Incluye lo básico, ¿no?, pero un procedimiento tipo CPVs, lotes, etcétera, pero luego el detalle, ¿no?, de los criterios de adjudicación o el resto están en el PCAP, ¿no?, y por lo tanto ahí es donde está el grueso, o otras fórmulas que no se me han ocurrido y seguramente que existen porque en contratación pública existe de todo, así que seguro que hay más fórmulas. Damos unos segundos para ir respondiendo y luego os compartimos los resultados para que tengáis esa fotografía también del resto de compañeros conectados. Sois más de 200 apuntados, así que quizás, pues bueno, tampoco hace falta esperar a todo el mundo a que vaya contestando. Así que nada, publicamos los resultados, ¿no? Más o menos habéis contestado una parte ya. Y principalmente, pues hay unos pocos que indican eso, que es solo un trámite, ¿no?, menor, otros en los que está lo básico y el resto está en el PCAP, y la mayoría de vosotros, ¿no?, un 71%, incluye todo lo que debe justificarse, ¿no?, con todo ese detalle, criterios, etcétera. O sea que es esos fundamentos, ¿no?, del expediente de contratación. Genial. Pues, y luego, si os parece, hago una segunda encuesta rápida, que sería, ¿cómo estáis haciendo ahora mismo vuestras memorias justificativas? A mano, no digo con puño y letra, ¿no?, con vuestro procesador de texto, etcétera, folio en blanco o a partir de la memoria anterior. A mano con plantillas, ¿no? Tenéis plantillas normalizadas y utilizáis la plantilla de memoria justificativa, etcétera. O con una herramienta que, además de la plantilla, os aporta los datos básicos del expediente, ¿no? A veces incluso selección de algunas cláusulas, etcétera. O estáis usando asistentes de IA, ¿no?, genéricos, tipo ChatGPT, Gemini, Claude, este tipo, o alguna herramienta de IA especializada, tipo Gobierto u otras fórmulas que no se me han ocurrido y seguramente también las hay. Os dejamos unos segundos para responder.
Comentar, bueno, lo sabéis ya porque lo ha indicado al iniciar la sesión se está grabando, así que si alguien por lo que fuera no puede terminarla, ¿no? Va a poder recuperarla al final. De todas maneras, también nos interesa mucho las aportaciones o preguntas que tengáis al final, así que os recomendamos que os quedéis hasta el final y lo podáis ir aportando. Pues nada, comparto los resultados también de esta segunda encuesta. En este caso, pues una parte significativa, un 25%, lo hace a mano, sin plantilla en nada, ¿no? En base en folio en blanco o quizás a partir de la memoria anterior. Y luego la mayoría, ¿no? Un 56 a mano con plantillas en este caso, ¿no? Las plantillas esas normalizadas que tenéis, etcétera. Unos pocos, ¿no? Solamente el 9% con una herramienta que aporta además de las plantillas los datos y un 5% de forma muy menor, ¿no? Un asistente IA, en este caso genérico y también en forma proporcional también a una IA especializada tipo gobierno, etcétera. Así que nada, mayoritariamente, ¿no? A mano, por lo tanto, con el tiempo que consume y con pues, las dificultades que a veces entraña, ¿no? Estar solo ante ese documento. Pues nada, si os parece, entiendo que estáis viendo mi pantalla. Vamos a empezar el taller de hoy. Se trata de una serie de talleres con Gobierno Redactor. En este caso va a ser una sesión muy práctica, ¿no? Para ver cómo desarrollar nuestra memoria justificativa con Gobierno Redactor. Y antes que nada vamos a poner un contexto mínimamente a los que no conozcáis Gobierno. Gobierno es una herramienta, en este caso en la nube, ¿no? Que te conectas. Es es una base de datos. Básicamente agrupamos todos los datos de las plataformas de contratación del Estado y las autonómicas y tiene 3 herramientas básicas: el explorador, el asistente y el redactor. En el explorador es donde podemos buscar cualquier tipo de dato que nos interese sobre licitaciones, adjudicaciones, etcétera, para esa primera fase, ¿no? De planificación, análisis del mercado, antecedentes, etcétera. Entonces, podríamos buscar directamente, ¿no? Una prestación. En este caso, pues, bueno, se me ha antojado hoy hacer la memoria sobre señalización vial y horizontal. Y pues eso nos arroja los resultados. Podríamos filtrar por muchas opciones, pero en este caso pues simplemente quería hacer una primera exploración de cómo se está contratando señalización vial y horizontal y vertical, disculpar. Aquí me arrojarían los primeros resultados de licitaciones, ¿no? Podría entrar en el detalle de alguno de ellos si estoy buscando una licitación similar, etcétera. O podría irme a ver el informe en este caso para ver pues el panorama de cómo se está contratando de forma transversal, ¿no? Panorámica. En este caso, pues cuál es la distribución de esa contratación, ¿no? Pues el total de licitaciones a adjudicaciones, la diferencia suelen ser los menores, el volumen total, presupuesto medio, descuento media, concurrencia media, y luego la distribución por cómo se está contratando, procedimiento, tipo de entidad, tipo de contrato, rango de importes, concurrencia baja, etcétera. Podría filtrar, si soy una entidad local o lo que sea, ¿no? Esos mismos datos para, pues eso, solamente entidades locales o cualquier otra segmentación que me interese realizar. Esta exploración que estoy haciendo ahora manual con el explorador, luego veremos que la podemos hacer también con el asistente en el marco de Gobierno Redactor cuando estoy directamente redactando la memoria. Pero para que tengáis contexto, pues os quería mostrar simplemente. Entonces, además de poder ver ese panorama, puedo ver también la evolución, ¿no? La tendencia de cómo se está comportando el mercado. En este caso, por ejemplo, a nivel de concurrencia, ¿no? Por los años, pues mayor o menor concurrencia, para identificar o anticipar, ¿no? Esas posibles pues, escenarios en los que me puedo encontrar en las distintas variantes. También podría analizar otras dimensiones como el procedimiento o cualquier otro aspecto. ¿Vale? Luego, otra información muy relevante es las principales empresas adjudicatarias, ¿no? De esa prestación. En ese caso, pues son los principales proveedores. Esto me sirve para tener un primer panorama de hasta qué punto hay concentración o no de mercado, potenciales licitadores que podrían presentarse, qué concurrencia está teniendo estos licitadores en los contratos que han ganado, el descuento medio, etcétera, etcétera. El volumen de esas adjudicaciones, si me interesa puedo entrar en detalle, pero básicamente eso. Y lo mismo para las principales entidades que están contratando. Entonces, a veces si tengo una de referencia, ¿no? Y voy a buscar pliegos sobre esta prestación, pues puedo filtrar por esa entidad, lo cual puede ser relevante, o fijarme también en sus resultados, ¿no? Cuál es el descuento medio que están obteniendo, etcétera, etcétera. Otro aspecto relevante de esta primera panorámica de informe, ¿no? Son los CPVs más utilizados. Al final, la definición del objeto, la elección del CPV tiene incidencia directa sobre la concurrencia, así que identificar cuáles son los CPVs que más se están utilizando pues, es relevante y nos ayuda a concretar cuál es el más específico a utilizar.
y luego distintas informaciones sobre, en este caso, rango de precios, importes, etc. Esto mismo que hemos visto de forma gráfica, ¿no? Hemos hecho un recorrido así muy rápido, no era objeto del taller de hoy, el tema del explorador, pero que sepamos que los datos que está utilizando Go Asistente, ¿no? Y el redactor por debajo están pues todos estos datos que podemos utilizar manualmente o explorar manualmente con el explorador. ¿Qué más tiene? ¿Qué datos más tenemos disponibles y qué más datos tiene el asistente para ayudarnos en nuestro trabajo? Cada una de estas licitaciones podemos entrar en el detalle de ellas, ver los datos, evidentemente acceder a la fuente, etcétera. Tenemos los documentos que podemos descargarlos o pedirle a la IA un resumen de las claves, ¿no? Esto nos sirve para leer en diagonal, ver si hay algún aspecto que nos interese y luego ya nos vamos a ver directamente el documento y hacemos subrayados de las partes que nos interese o le preguntamos a la IA, ¿no? Para que nos extraiga información o si queremos revisar nuestro pliego anterior, ¿no? Para que nos ayude a revisar aspectos que podrían ser objeto de modificación, corrección, etc. Estos mismos análisis podemos hacerlo con cualquier tipo de documento. Y otra información relevante que nos indica aquí es, pues eso, el análisis histórico de lo que ha sucedido en licitaciones como esta, ¿no? Entonces, posible concurrencia, posible baja, eso, básicamente para anticipar esos escenarios de baja concurrencia o posibles desiertos. No me enrollo más en esta parte, simplemente recordar también cuando estamos buscando la aguja en el pajar, ¿no? Aquellos datos que queremos buscar dentro del contenido de los pliegos porque no están en los metadatos, ¿no? En el objeto del contrato, etcétera. Podemos hacer búsquedas, en este caso, por documentos y pues, podría buscar referencias a señalización vial y horizontal, pero que contengan una referencia a instrucción de carreteras, etcétera, o una normativa o una consideración estratégica, ¿no? Cualquier aspecto. Y entonces lo que haría, puedo filtrar por tipo de documento, en este caso pliegos técnicos, y me hace referencia a, pues me indica qué pliegos hacen referencias a esas palabras clave que yo he buscado. Entonces, cuando abro ese documento, rápidamente puedo localizar pues eso, esas referencias que estaba buscando yo de la instrucción de carreteras y hacer pues, subrayados interesantes sobre pues, características mínimas de los materiales de señalización vial vertical. Hago esta mención, ¿no? La puedo compartir con compañeros, etcétera, etcétera. Y otra cosa interesante es que puedo preguntarle a este pliego, oye, extráeme, ¿no? Las características mínimas de los materiales de señalización vertical, ¿no? Ese párrafo que hemos visto de forma concisa para yo reutilizarlo en un pliego similar, etcétera. Entonces me extrae esos datos, ¿no? Así que es una tarea más práctica porque a veces, pues bueno, se enrollan mucho o hay partes que no me interesan, etcétera. Puede ser una manera, en lugar de copiar-pegar, ¿no? De extraer esos datos. Y otro ejemplo práctico que podría realizar es, vale, ayúdame a revisar, ¿no? Si hay aspectos a corregir o revisar de este pliego para una nueva licitación, aspectos normativos, sectoriales, cambios de mercado, etc. Aquí una consideración importante a tener en cuenta es recordar que los LLMs tienen un cutoff, ¿no? Un recorte del conocimiento en el que han sido entrenados, así que no tienen acceso a todo, por lo tanto, si hay una normativa que acaba de entrar ahora, pues quizás no tendrá acceso a ello. Y, de nuevo, cualquier referencia que haga a normativas o a cualquier aspecto específico siempre tiene que ser validado o revisado, ¿no? Porque, evidentemente, pues, se fijan en lo que han observado, pero pueden cometer errores. Por lo tanto, esa trazabilidad importante. De todas maneras, una cosa interesante cuando le pedimos este tipo de cosas, ¿no? De ayúdame a revisar este pliego, más allá de la exactitud de lo que pueda decirnos, nos ayuda a pensar, ¿no? A hacernos preguntas. Ostras, es verdad. Este aspecto, ¿no? Por ejemplo, de los aspectos más técnicos o aspectos incluso de consideraciones, ¿no? De aspectos de calidad o de prestación, de tiempo mínimo o incluso errores, ¿no? Que había en el pliego anterior, pues nos ayuda a identificar esas partes, ¿no? Que podríamos tener en cuenta revisar. Así que en ese análisis de antecedentes, ¿no? Nos puede venir bien, sea por analizar licitaciones similares o sea por, en este caso, analizar el propio pliego anterior. Si en algún momento voy muy deprisa o me salto cosas, etcétera, comentarlo en preguntas y respuestas, que tengo tendencia a correr mucho, así que comentarlo. Vale. Cerramos el capítulo, en este caso, del explorador y lo que podemos hacer también con el asistente, ¿no? A través de, pues eso, explorando los pliegos, etcétera.
Una recomendación general, que esto sirve para Gobierto y para cualquier LLM, el tema de las conversaciones, ¿no? No mezclar contextos que no tengan nada que ver para no contaminar el contexto y recordar que si tenemos conversaciones muy largas, el contexto se va degradando, así que, pues eso, tener en cuenta que podría perder referencias si lo alargamos indefinidamente. En el asistente podría hacer esas peticiones que hemos visto antes, ¿no? En el explorador puede pedirle, oye, hazme un informe de licitaciones, adjudicaciones y precios de lo que sea, o ayúdame a anticipar, ¿no? Cuál sería el cronograma de una licitación para ver, pues eso, un poco cuál sería el plan de trabajo, ¿no? ¿Cuándo voy a tener el contrato formalizado, ¿no? En base un poco al histórico para el tipo de licitación. Ahí, cuanto mayor detalle le demos, ¿no? Importe, etcétera, pues evidentemente va a poder inferir pues, el procedimiento, etcétera, por lo tanto, va a tener más detalle. Estas cosas que podemos hacer de forma atómica, ¿no? En el asistente, tanto sea pedirle sobre datos o pedirle, oye, ayúdame a definir unos criterios de adjudicación para una licitación X, lo vamos a poder hacer mucho mejor en Gobierto Redactor porque va a tener el contexto de todo un documento, de los datos del expediente, etc. Luego, si queréis, hacemos una comparación de lo que podemos ¿no? De una misma cosa que le pedimos en el asistente sin mayor contexto o si lo hacemos en un documento donde tiene mucho mayor contexto. Vámonos directamente a Gobierto Redactor. En este caso, tengo aquí todos los documentos que yo ya he generado previamente. Puedo formalizar las plantillas de mi organización, puedo crear tantas como quiera. Y luego, una vez tengo las plantillas normalizadas, puedo irme aquí y generar directamente pues, un documento a partir de esa memoria justificativa. En este caso, si tengo aquí un problema de conexión, ya está resuelto. Aquí podría o bien partir de un documento en blanco, ¿no? Esos casos que no tenéis una plantilla normalizada y podría pedirle al asistente, oye, genérame el outline de una memoria justificativa. La primera diferencia, si hacéis esto en un ChatGPT o en Gobierto, es que Gobierto ya tiene un contexto delimitado sobre qué es una memoria justificativa, qué debe contener, etcétera, etcétera. Por lo tanto, no va a inventar cosas raras, ¿no? Como os puede suceder en ChatGPT o cualquier otra herramienta si no le dais un contexto suficiente. En este caso, como no hemos conectado ningún proyecto, etcétera, pues no tiene datos sobre lo que queremos contratar, así que en este caso, ¿no? Pues requeriría que le especificara, pues, esa prestación que quiero contratar, ¿no? Ahora me la invento para el ejemplo, pues suministro, césped artificial, con abierto de 180.000 euros, ¿vale? Para hacer un ejemplo rápido. Esto me serviría para generar esta estructura de memoria justificativa, ¿no? En el caso que no la tuviera. En este caso nos genera ese outline. Una vez lo ha completado, evidentemente le podríamos dar instrucciones de cómo queremos ese outline o si hemos definido previamente en el contexto de nuestra organización cómo queremos que sean las memorias justificativas, pues ya las incorporaría. Pero bueno, esto hemos visto que era solamente el caso de un 5%, ¿no? Así que no nos detendremos mucho en ello, pero en cualquier caso, que si no tenemos incluso ni plantillas, etcétera, podemos pedirle que nos genere aquí el outline y luego pues vamos desarrollando parte por parte pues la memoria justificativa para que nos ayude a ir redactando epígrafe por epígrafe, ¿no? Las partes de la memoria. Esto es un poco el esquema que también se sigue a veces, ¿no? Para el pliego técnico cuando no tenemos ninguna referencia. Es primero generar la estructura y luego entrar en el detalle y previamente tener el máximo de contexto posible. Una observación antes de pasar a mayores cuestiones. Cuando le pedimos a Gobierto redactar cualquier cláusula o parte de un documento, lo que hace son tres cosas. Uno, de entrada, es leer el documento. La otra es leer el contexto de datos, en el caso que lo tengamos asignado, y luego analizar todo lo que debe tener en cuenta para responder. En este caso, le hemos pedido que nos ayude a redactar el objeto del contrato, a
ha revisado los datos que en este caso le habíamos indicado nosotros, ¿no? Para esta petición, un suministro de césped artificial abierto, suministros 180.000 euros, etcétera, y revisa aspectos pues, que debe inferir, en este caso, del objeto, ¿no? Y que debería contener esa redacción de, en este caso, cláusula de objeto. Esto lo hace de forma transparente el usuario por dos razones. Una, para que sea mucho más preciso y también para dar trazabilidad al usuario de qué es lo que está teniendo en cuenta, etcétera. Entonces, tenemos ahí también un guardarraíl más, ¿no? Para evitar esos posibles equívocos que, evidentemente, una tecnología no determinista como el LLM puede generar. Nos hace una propuesta de redacción, en este caso, de objeto del contrato, definición del objeto, características técnicas, etcétera. Todo esto, en este caso, lo ha inferido del objeto, por lo tanto, evidentemente, habrá que ajustar, ¿no? Pedirle detallar, corregir aspectos, etcétera. Nos hace sugerencias de posible CPV, etcétera, etcétera, y nos justifica por qué ha hecho lo que ha hecho. Tanto efectos de cumplimiento normativo como de coherencia, en este caso, vinculación al objeto, ¿no? A lo poco que le hemos definido del objeto y otras consideraciones a tener en cuenta en esa redacción. De nuevo, con la misma intención, dar trazabilidad al usuario, darle perspectiva, ¿no? Para ayudarle también a tomar decisiones oportunas. En este caso, nunca el asistente va a redactar nada de forma automática e incorporarla en el documento, sino que es siempre el técnico el que incorpora, en este caso, ¿no? Esa posible sugerencia al documento y toma las decisiones oportunas para trabajar con ello. Este sería un poco el flujo, ¿no? Hemos partido de cero, hemos generado estructura, hemos definido el documento. Vamos a ver otro caso de uso, en este caso, distinto. Nos vamos a planificación, donde ya hemos podido cargar la contratación programada de nuestra organización, así que tenemos ya los mínimos, ¿no? Para esos proyectos. Y nos vamos a este proyecto que teníamos en fase de redacción. Alguien me ha indicado, oye, deberías hacer ya la memoria justificativa. Vale, me pongo a ello. Entonces, tengo aquí los documentos, tengo los datos del expediente que puedo ir detallando o no en función de lo que tenga claro. De momento, simplemente le he detallado orientativamente el presupuesto, el tipo de procedimiento y tipo de contrato, pero nada más. Y me voy directamente a documentos donde le pido generar, en este caso, una memoria justificativa en base a la plantilla que yo ya tengo configurada para la organización. De repente, pues esto es otra cosa, ¿no? Ya es un paso más avanzado respecto a lo que teníamos antes. Tenemos directamente la plantilla normalizada que tenemos en la organización. Hemos visto que es el caso mayoritario de los asistentes de hoy. Y además nos genera ya, en este caso, la sincronización, ¿no? Con los datos de ese expediente que tenemos aquí en el contexto, que como lo hemos creado el documento a partir del proyecto, pues ya tiene los datos de ese expediente. Y por lo tanto, cualquier modificación en esos datos, ¿no? El CPV, el presupuesto, los lotes, etcétera, se reflejará luego en el documento y también en el asistente que va a leer esos cambios. Estamos además trabajando en una mejora próxima. En próximos días vais a tener que mejorar incluso este flujo entre los datos del proyecto y del propio gobierno redactor. Nada, vamos aquí, ¿cómo sería el caso? Pues de nuevo, lo hemos visto antes, ¿no? Lo que podíamos hacer en el explorador, ¿no? Dame un informe, ¿no? de licitaciones similares, etcétera. Pues aquí también podríamos pedirle eso mismo, ¿no? Sin tener que salir del documento, puedo pedirle genera un informe de licitaciones, adjudicaciones y precios sobre licitaciones similares, ¿no? Aquí no tengo ni que decirle cuál es el objeto, porque como ya tiene el contexto del documento y del proyecto, ya tiene esos datos y por lo tanto los lee. Entonces, esto me va a dar una primera informe, me va a dar el enlace a la búsqueda que yo he hecho antes, ¿no? Por ejemplo, y para que yo pueda comprobar también si esa búsqueda la ha realizado correctamente el asistente o no, y me va a interpretar esos datos, ¿no? Por lo tanto, me da un paso más, ¿no? Me ayuda a acelerar ese análisis de los datos que me está ofreciendo. Mientras carga el asistente, os voy a mostrar un ejemplo de una búsqueda que he hecho hace un momento. En este caso, creo que era este. Esto también es interesante, es decir, las consultas que yo previamente he hecho al asistente, puedo volver a ellas cuando quiera, ¿no? Porque pues,
Aquí lo vamos a hacer todo como si en 15 minutos, ¿no? Hacemos la memoria justificativa, etcétera, pero la realidad es otra, ¿no? Pues me llaman por el camino, tengo que ir a una mesa de contratación, etcétera, y dejo este trabajo a medias y vuelvo en 3 días, ya no me acuerdo ni de lo que había hecho, entonces puedo recuperar el hilo, ¿no? De esas conversaciones anteriores y tener ese contexto. En todo momento puedo volver a ellas. Entonces, aquí pues, le hemos pedido ese informe de mercado, me da el enlace para contrastar, ¿no? Efectivamente, pues, cuáles son los datos que está utilizando para ese análisis, para tener esa trazabilidad, y me da ese informe inicial, ¿no? De cuál es el panorama general. Esto me sirve para identificar lo que hemos visto antes, ¿no? Un poco tomar decisiones informadas sobre si tengo dudas respecto a cómo se está contratando por tipo de contrato, por procedimiento, por nivel de presupuestos o concurrencias, si hay mayor o menor concentración de mercado o etcétera, ¿no? En este caso parece que pues, no hay unos malos resultados de concurrencia, por lo tanto, a priori, pues, bueno, ese aspecto es interesante. Luego, ¿no? Esa identificación de los CPVs que puedan ser más utilizados, etcétera, y nos da pues, posibilidades de poder ampliar esa búsqueda. Aquí otra cosa relevante e interesante, es decir, todo lo que yo haga en el contexto de esta conversación, el asistente, teniendo en cuenta lo que hemos dicho, ¿no? De que si lo alargamos infinitamente, pues va a tener dificultades para recuperar partes muy antiguas, pero es relevante porque cualquier cosa que lo vaya incorporando aquí en esa reflexión lo va a tener en cuenta para luego redactar los otros pasos, ¿no? Entonces, el orden sí que importa, ¿no? A la hora de lo que le pido al asistente o a redactar, etcétera, estoy construyendo sin quererlo o queriéndolo, ¿no? Un contexto para el asistente para que cuando luego le pida pues, dividir en lotes o la justificación de la necesidad o cualquier parte, va a tener todo este contexto que hemos ido generando en cuenta. Además de, por ejemplo, lo que hayamos definido en el propio documento. En este caso, por ejemplo, ¿no? Le podría preguntar esto mismo que preguntaba aquí, ¿no? ¿Qué tipo de contrato correspondería en este caso? En función de lo que yo le pregunte al asistente, va a utilizar una herramienta u otra. En este caso, ha utilizado la herramienta preguntas, ¿no? Para hacerme pues, una explicación más o menos general, ¿no? Respecto a, vale, este tipo de prestación, ¿no? Que incluye pues, posibles distintas prestaciones, ¿no? Obras, suministros, servicios, etcétera. En función del peso de cada una de estas prestaciones, ¿no? Pues podría ser un tipo de contrato u otro, evidentemente un contrato mixto, pero con mayor peso de una prestación u otras, etc. Me cita siempre la fuente en la que se ha basado para responder, de forma que cuando pues, el técnico quiera, pues puede explorar el detalle de ese artículo de la ley para profundizar, etc. Esto también nos sirve a efectos pedagógicos. Y luego le puede pedir, vaya, pues redacta y justifica, ¿no? La calificación del tipo de contrato tomando en cuenta el peso económico aproximado de cada prestación. Mantenimiento será un 75%, suministro 25%. Y aquí, pues de nuevo, ¿no? Hace esa revisión de lo que debería tener en cuenta y hace la sugerencia de la propuesta, en este caso, de calificación del tipo de contrato, etcétera, etcétera. Como veis, otra cosa interesante, ¿no? Es que me está generando directamente en este caso, la propuesta teniendo en cuenta las variables del contexto del proyecto. Por lo tanto, cuando yo sustituyo el texto, no machaca esos datos que yo ya tenía. Bueno, como esto era una conversación previa, vamos a seguir con la que hemos generado antes para tener un nuevo contexto. Y si no, la recuperaremos porque veo que tengo problemas de conexión. De nuevo, hemos visto que podemos preguntarle cuando tenemos dudas, ¿no? Respecto a, por ejemplo, la calificación del tipo de contrato. Por lo tanto, nos ayuda a tener, una perspectiva de cómo está contratando el mercado. Dos, a cuando tenga dudas, ¿no? Poderlas contrastar, en este caso en base a la ley de contratos, etcétera. Pedirle que me redacte directamente una cláusula, en este caso de tipo de contrato, etcétera, etcétera. Y podemos iterar, ¿no? Evidentemente, pues habrá aspectos que queremos modificar, ¿no? Aquí me está incluyendo el objeto del contrato, ¿no? Porque ha identificado pues, que tengo aquí ya directamente el objeto del contrato y, pues, bueno, que puede ser relevante incluirlo en la misma redacción y me hace una propuesta. Entonces, en este caso, voy a pedirle que me redacte directamente o que me ayude a redactar la cláusula del objeto del contrato. Como decíamos, el orden es importante, ¿no? Porque al final
cuanto mejor contexto tenga el asistente, más preciso va a ser. Por lo tanto, si yo previamente he definido los antecedentes, ¿no?, que ahora mismo los he dejado en blanco, o he hecho una búsqueda, un análisis, ¿no?, de un pliego anterior o lo que sea, voy a tener todo ese contexto a la hora de, pues eso, precisar, ¿no?, detallar esa redacción del objeto del contrato. En este caso, está leyendo el documento, hace una inferencia de las prestaciones que podría incorporar, ¿no?, en este caso, a partir de este objeto, ¿no?, de la conservación, mantenimiento, reposición de señalización vial horizontal y vertical. Y pues hace una propuesta bastante razonable, ¿no?, y ordenada de esa prestación. Aquí, si lo vemos claro, podríamos iterarlo y si no, podríamos pedirle aclaraciones. Nos hace directamente una propuesta de códigos CPV y de división en lotes, en este caso porque ha tomado en cuenta las búsquedas que yo previamente había realizado en el contexto de esta conversación. Pero, de nuevo, si repitiésemos, podríamos hacer lo mismo, ¿no? En este caso, por ejemplo, analiza licitaciones similares para valorar la división en lotes. Y dame un informe. De nuevo, ahora estaríamos en esa fase de planificación, ¿no?, de analizar, pues, aspectos del mercado para decidir, ¿no?, ayudarnos a decidir, en este caso, si dividir en lotes es buena idea o no, y cómo debería hacerlo. Y luego, una vez lo tengamos claro el criterio, ¿no?, pues vamos a poder pedirle, vale, pues redáctame la cláusula de división en lotes, justificando la no división en el caso que hayamos decidido no dividir, o al revés, ¿no?, sugiriendo la posible división en lotes. En este caso, identifica que la tendencia es no dividir en lotes. Identifica posibles fórmulas de poder dividir en lotes, ¿no?, sea por, en este caso, división, pues eso, por especialización, ¿no?, división horizontal, o sea, señalética horizontal y vertical, y mantenimiento, podría ser un criterio a la hora de dividir en lotes, o criterios geográficos, ¿no?, que también podría ser otra fórmula de dividir. Nos indica también que hay una tendencia importante, ¿no?, a usar sistemas dinámicos de adquisición para este tipo de divisiones, en lugar de utilizar lotes, ¿no?, pues categorías. Y nos hace una posible recomendación de división en lotes. Entonces, aquí le podemos pedir, oye, pues redáctame la propuesta de objeto del contrato y división en lotes, teniendo en cuenta este informe, ¿no? Entonces, recapitulando lo que hemos visto hasta ahora, podemos hacer consultas de datos, podemos pedirle que nos ayude a redactar cláusulas en concreto, etc. Hemos visto que el orden importa, ¿no?, y el detalle también. Si nosotros vamos construyendo ese contexto, el asistente va a tener información relevante, ¿no?, para apoyarnos en la redacción de un caso u otro. Y siempre vamos a poder iterar esa propuesta, ¿no?, de redacción que nos haga, pues eso, pidiéndole, vale, pues excluye esta parte de ese lote o lo que sea. O házmelo más conciso, ¿no?, porque de entrada tiene tendencia a enrollarse, también por una cuestión de dar al técnico la más perspectiva posible, ¿no?, que siempre estás a tiempo de resumir. Entonces, también hemos diseñado el redactor para que sea muy prolífico, ¿no?, a la hora de incorporar sus sugerencias para ayudar, en este caso, a ampliar la perspectiva del técnico. Una vez ha terminado, ¿no?, nos justifica por qué ha hecho lo que ha hecho de nuevo, etcétera, y podemos incorporar directamente esa propuesta de redacción al documento, ¿no? De nuevo, tenemos ya las variables conectadas al documento, nos hace la propuesta, en este caso, de clasificación, la posible división en lotes, etc. Si ahora, por ejemplo, quisiera revisar, ¿no?, la posibilidad de reservar lotes, ¿no?, podría pedirle, dame un informe para valorar la posible reserva de lotes en licitaciones similares. Vale.
Entonces, aquí lo que está haciendo es un análisis, ¿no? Una búsqueda de esas referencias, ¿no? A licitaciones similares que hayan podido ser reservados. Aquí también es importante tener en cuenta que los datos en las distintas plataformas de contratación no siempre están estructurados, por lo tanto, a veces va a inferir esa consideración del objeto del propio contrato, ¿no? Por lo tanto, pues eso, tenerlo en cuenta a la hora de las cosas que le pedimos y nos hace un análisis, ¿no? De que en este caso pues hay pocas licitaciones con lotes reservados, en este caso, de este tipo de prestación y en cambio los hay muchos más, ¿no? De otro tipo de prestaciones como mantenimiento de jardines, limpieza, etcétera, etcétera. Por lo tanto, nos hace una recomendación, ¿no? Pues, bueno, quizás no es la prestación más fácil y también por una cuestión de especialización, ¿no? Para reservar, etcétera, y en lugar de eso, pues quizás incorporar otras alternativas, ¿no? De aspectos sociales en pues, condiciones especiales de ejecución, criterios de adjudicación, etcétera, etcétera. Bueno, en este caso, pues sin nada, no tenemos que incorporar nada al documento, pues seguiríamos con el siguiente apartado. Tenemos aquí el navegador de los distintos apartados del documento para ayudarnos a saltar a cada uno de ellos. En este caso, podríamos ya saltar, por ejemplo, al presupuesto base de licitación. Este es otro de los casos que merece una atención especial, ¿no? De nuevo, el asistente no hace magia, lo que hace es recopilar, ¿no? Cosas que ha visto de prestaciones similares, etcétera, y va a generar una propuesta de presupuesto base de licitación con la estructura. También si le hemos añadido instrucciones de cómo queremos que desarrolle un presupuesto de licitación, lo va a tener en cuenta. Pero lo más importante es eso, que no tenemos que dar por bueno, ¿no? Lo primero que nos plantee, porque evidentemente pues va a ser simplemente hacer una inferencia de lo que podría ser razonable con los datos que tiene. Por lo tanto, aquí será importante revisar e iterar, ¿no? Y darle pues, mayor contexto de, vale, esto sí, esto no, esto aplícalo de esta manera, etcétera, etcétera. Aquí lo que está haciendo es un análisis, ¿no? Nos está proponiendo una propuesta de base de licitación desglosado por los distintos lotes que hemos previsto. Como no hemos definido el peso en importe de los distintos lotes, etcétera, pues hace una inferencia respecto al contexto que le hemos ido dando antes, ¿no? Por ejemplo, del peso que tenía cada una de las prestaciones a la hora de definir si era un tipo de contrato u otro, etcétera. Nos hace la posible justificación, etcétera, etcétera. De nuevo aquí ¿no? Tendría en consideración como nosotros le hayamos definido que queramos que defina esa redacción de los presupuestos base de licitación. Ahora para el taller, ¿no? Que además que no soy experto en este tipo de prestación, así que no podría rebatirle. Esto es muy importante, ¿no? Al final, alguien que no tiene criterios sobre esa prestación debería hacer pliegos confiando en lo que le diga el asistente. Pues no directamente, ¿no? ¿Vale? Necesitamos siempre contrastar algunos aspectos básicos porque tenemos que tener criterio para, en este caso, aprovechar lo que nos ayuda, en este caso, a pensar y a desarrollar el asistente. Nos hace una propuesta, en este caso, de presupuesto base de licitación y podremos ir saltando las partes que nos interesen. En este caso, por ejemplo, pues responsable del contrato no hace falta, ¿no? Y al incorporar ello. Aquí una cosa interesante, si nuestra plantilla no tenía una variable definida para el responsable técnico, pero existe en el contexto del proyecto, yo puedo añadir en cualquier momento variables del proyecto, ¿no? Por lo tanto, aquí ¿no? tengo una variable que es responsable técnico, que me faltaría poner quizás los apellidos, ¿no? Mi usuario, y directamente va a poner el valor de esa variable, ¿no? Por lo tanto, si esa variable se repite a lo largo del documento, evitamos posibles inconsistencias porque estamos haciendo referencia a un valor único. Ya no trabajamos solo con documentos de texto, ¿no? Sino que estamos trabajando con documentos de datos. Y nada, de nuevo, pues aquí podríamos iterar, ¿no? Y pedirle, pues vale, ayúdame a redactar los posibles criterios de solvencia y clasificación empresarial. Aquí, de nuevo, para maximizar la posible coherencia, ¿no? Pues puede ser interesante seguir un cierto orden, ¿no? Si primero establezco los requisitos que marco para participar en esta licitación, ¿no? En este caso los criterios de solvencia, y luego los criterios de adjudicación, donde voy a valorar, ¿no? Otros aspectos, etcétera, me permite seguir esa lógica, ¿no? Del suelo que yo establezco, ¿no? Como obligaciones, requisitos, y luego, pues, aspectos a valorar respecto a cómo voy a valorar la calidad, ¿no? De esas prestaciones. Aquí me hace una posible propuesta, en este caso muy extensa, ¿no? De posibles
criterios, en este caso requisitos de solvencia económica y financiera para cada uno de los lotes y me marca incluso en función de lo que como yo tenga definidas las instrucciones, en este caso pues me sugiere pues eso, que pueda acreditar en uno o varios de los siguientes medios, ¿no? Para facilitar al máximo, en este caso la concurrencia, ¿no? Pues el volumen anual de negocios o el patrimonio neto o un seguro de responsabilidad civil, etcétera, etcétera. Y en cambio, por ejemplo, en la solvencia técnica, ¿no? Me indica acreditar todos, ¿no? Cada uno de los siguientes medios para pues eso, garantizar que se tiene la solvencia profesional necesaria para esta prestación. Y en este caso, eso, podemos ampliar siempre la ventana para leerlo más fácilmente. Nos va a incorporar en este caso esa posible acreditación técnica, la posible adscripción de medios, luego la clasificación empresarial, pues en este caso no sería exigible, pero podríamos plantearla como medio de alternativo de acreditación, ¿no? Para facilitar esa acreditación a los que ya estén clasificados. Y en este caso, pues bueno, no sugiere posibles umbrales, pero podemos simplemente podemos pedir, vale, pues simplifica la propuesta, quita las referencias que no procedan, como umbrales, etcétera. Aquí otra cosa interesante, que esto ya lo habréis experimentado cuando, ¿no? Utilizáis ChatGPT o cualquier otro LLM, que si os equivocáis escribiendo, pues muchas veces te entiende igual, ¿no? En algunos casos sí que es importante fijarse, ¿no? Porque si yo le pongo CEE, condiciones especiales de ejecución, a veces lo puede interpretar como centro especial, etcétera, ¿no? Etcétera, que el tema de los acrónimos a veces pueden jugar malas pasadas. Revisar qué es lo que está entendiendo el asistente cuando le decimos cosas. Y de nuevo, esa referencia que aquí el asistente te indica lo que está teniendo en cuenta, te da una pista de cómo ha interpretado lo que tú le has pedido. O sea que esto también es otro guardarraíl importante. De nuevo, aquí finalmente nos sugiere esa propuesta de criterios de solvencia, en este caso revisada, la incorporamos al documento. Esto seguramente requeriría un poco más de revisión, ¿eh? Yo soy un técnico muy malo en este caso y estoy yendo un poco deprisa, pero sería, pues eso, le hemos pedido una propuesta, nos ha iterado esa versión que le hemos pedido ajustar y nos iríamos saltando al siguiente apartado, en este caso uno de los más relevantes, ¿no? Los criterios de adjudicación. En este caso le voy a poder pedir criterios de adjudicación. Si no os habéis fijado, porque voy rápido, ¿eh? Aquí da lo mismo si yo voy al asistente y le pido, oye, ayúdame a redactar criterios de adjudicación y se lo digo manual, o si hago esto que he hecho, que es como una manera rápida de hacerlo, ¿no? Selecciono un epígrafe, un trozo de texto, etcétera, y le digo al asistente, vale, le pincho aquí el botón asistente. Lo que hace esto básicamente es copiar ese trozo de texto que ya tengo seleccionado, ¿no? Sea ese epígrafe o todo el contenido, como aquí el contenido no es relevante, pues no lo pongo. Y directamente cuando pincho, ¿no? Lo incorpora aquí. Entonces, yo simplemente le doy al botón enviárselo y va a mandar esta petición. No importa mucho si selecciono todo el texto o no, porque el asistente recordamos que lee el documento, ¿no? Por lo tanto, las partes que sean relevantes de lo que está ya escrito en el documento lo va a tener en cuenta. Lo digo porque a veces, ¿no? Tienes una cláusula enorme, pues no hace falta subrayarlo todo para mandarlo al asistente. Ya tiene esa información en el documento. De nuevo, aquí nos hace una sugerencia de criterios de adjudicación con una ponderación, ¿no? De criterios automáticos, en este caso, tanto para oferta económica como para otros criterios automáticos, hasta 65 puntos sobre 100. Aquí, como ha tenido en cuenta lo que hemos planteado antes, ¿no? De aspectos sociales que no hemos incorporado reserva, etcétera, y nos ha sugerido aquí posibles aspectos sociales a incluir en los criterios de adjudicación. Ahí tendremos que validar, ¿no? Que efectivamente sea lo que queremos, que tenga sentido en esta prestación y que esté de forma adecuada, ¿no? Que la acreditación luego sea viable o sea fácil verificar, que tenga un impacto real, ¿no? en la prestación. Él ya hace la adaptación, ¿no? De esa propuesta de criterio para que esté vinculado al objeto y sea relevante, pero eso nosotros podemos detallar o precisar.
Respecto a los criterios de juicio de valor, pues nos hace una primera propuesta de disponibilidad y medios técnicos específicos, ¿no? Más allá de lo que está definido en las solvencias, de sistemas que pueden ayudar, ¿no? En este caso, aspectos de calidad de esta prestación, ¿no? Un sistema de localización para hacer un seguimiento de cuándo se está realizando esa instalación o mantenimiento, etcétera, la disponibilidad horaria, equipamiento especializado, etcétera, para, más allá del suelo que hayamos establecido, ¿no? Valorar aspectos que sí aportan calidad a esa prestación. Luego, aspectos de cualificación del personal, ¿no? Y garantías adicionales de esa prestación. En este caso, pues, bueno, respecto a la aplicación por lotes, no detalla y hace una ponderación y justificación de por qué ha hecho lo que ha hecho, vinculación al objeto, posibles criterios de desempate. En este caso ha incluido también la propuesta de criterios sociales como criterios de desempate, teniendo en cuenta el contexto que habíamos marcado antes. Y luego hace una revisión, ¿no? Sobre la facilidad o viabilidad de acreditación de esos criterios técnicos, etcétera. En este caso no aplica comité de expertos, etcétera. La referencia a oferta normalmente baja. Aquí podríamos decirle, vale, simplifica los criterios para maximizar la concurrencia y omite o precisa, ¿no? Y precisa, a ver, para decirle algo más conciso, había alguno, ¿no? Que podía precisarse quizás más. Bueno, en este caso ha sido bastante razonable, pero imaginad, ¿no? Que aquí me ha indicado, ¿no? Pues eso, el típico memoria de plan de trabajo, etcétera, etcétera, ¿no? Con estas valoraciones así un poco vagas, pues podía pedirle mucho más precisión. En este caso ya ha sido bastante preciso. No se me ocurre ahora cómo iterarlo, así que pues nada, voy a dejarlo simplemente con maximizar la concurrencia y revisa que la acreditación y posterior revisión, ¿no? Sea proporción y fácil. Bueno, esta podría ser una posible iteración, ¿no? De esos criterios de adjudicación. Y como me he enrollado mucho, vamos a ir un poco más ligeros ahora a finalizar el ejercicio, el ejemplo. ¿Vale? Al final la lógica es un poco la misma. En este caso, pues itera esta primera versión que nos hizo de propuesta de criterios de adjudicación y en este caso pues los ha simplificado y pues eso, nos ha quitado algunos aspectos que no hacían falta. Y justifica, en este caso, ¿no? Aspectos que eso podrían incidir en la concurrencia. De nuevo, seguramente podríamos iterar, pero lo que podemos hacer directamente es incorporar esta redacción aquí y también podemos editar en detalle aquí, ¿no? Decimos, vale, pues aquí está esta referencia que hace el técnico, pues no quiero que la incorpore. La vinculación al objeto, ¿vale? Lo del comité de expertos, pues no hace falta mencionarlo, pues lo quito, etcétera, etcétera, ¿vale? Porque evidentemente podemos editar lo que queramos una vez está incorporado en el documento. Y finalmente haríamos lo mismo, ¿no? Para condiciones especiales de ejecución, que aquí pues lo va a hacer de forma coherente a lo que ya ha redactado antes, ¿no? Va a ser compatible en principio, si no le hemos mareado mucho, respecto a pues eso, las solvencias que hemos definido ya, los criterios de adjudicación, etcétera, de modo que no haya conflicto o solape, ¿no? En esas distintas partes del expediente, en este caso de la memoria. Nos sugiere las posibles condiciones especiales de ejecución. En este caso, como lo hemos mencionado, ¿no? Anteriormente, la importancia del aspecto social, pues de nuevo aplica una sugerencia de posibles aspectos sociales y ambientales a tener en cuenta, en este caso, a la prestación, que puedan ser relevantes. De nuevo, pues eso, nosotros iteraríamos, ¿no? En función de lo que vamos que sea más pertinente o relevante y lo incorporaríamos. Nos sugiere ya directamente una propuesta también de posibles penalidades a aplicar y luego también obligaciones esenciales, justificación, etcétera, etcétera. De nuevo, ahora para ir rápido, ¿no? Si valoramos que esto es
correcto, pues lo incorporaríamos directamente al documento. Y nos faltaría ya simplemente la última parte. Aquí el sistema de penalidades ya lo ha incorporado. Las modificaciones y admisión de variantes, que en este caso pues, le vamos a indicar, bueno, vamos a ver qué nos dice, pero si no, pues le vamos a indicar que no procede y que simplemente lo justifique. Y una vez terminamos, ahora pues le damos unos segundos para que termine el asistente. Lo que podemos hacer es directamente hacer una revisión general de todo el documento, ¿no? Para revisar que, pues eso, esa consistencia o coherencia en todas las partes internas que hemos desarrollado. Ya hemos visto que la parte de variables, pues en general, pues estarán bien, aunque es verdad que, pues eso, podemos no haber actualizado aquí los datos y durante ¿no? el proceso pues hemos modificado cosas, así que quizás habrá que revisar esos datos. Aquí, pues eso nos hace una sugerencia de que sí incorporar modificaciones previstas, ¿no? Para, en estos casos, los supuestos, ¿no? De posibles pues eso, señalizaciones verticales extras que podríamos requerir, ¿no? Que no hubiéramos anticipado, pues puede ser recomendable. Y en cambio, pues la revisión de precios, ¿no? Pues al ser un contrato de una duración limitada, pues en este caso no procede y quedaría justificado. Incorporamos, en este caso, todo este apartado al documento y le damos por terminado. Una vez hemos terminado, siempre podemos hacer menciones a un compañero para cualquier aspecto, ¿no? Que queramos comentar. Oye, revisa esto y mencionamos a ese compañero lo que sea. Este compañero va a recibir una notificación a ese documento. De momento el documento es privado, solo para mí, así que si quiero que este técnico compañero pueda acceder, debería compartirlo. Y otro aspecto muy interesante, ¿no? Antes de mandarlo a validar o a revisión a contratación o a nuestros servicios jurídicos, nos van a agradecer que hagamos nosotros una parte inicial de esta revisión. En este caso nos ayuda el propio asistente, lo que hace es leer todo este documento, ¿vale? Está leyendo todo lo que hemos redactado ya, lo que hemos definido en el documento y nos va a generar un informe de posibles problemas que haya detectado, inconsistencias, y o, en este caso, también sugerencias de mejora. Seguro nos va a identificar varios, ¿no? Entre otras cuestiones, pues porque no hemos actualizado valores, ¿no? Por lo tanto, no cuadran algunos valores entre el expediente y los criterios de solvencia, etcétera, etcétera. Disculpad. Nos indica cuando hay alguna referencia a un incumplimiento legal, pues la referencia concreta a la ley, por lo tanto, eso de nuevo, ¿no? Esa pedagogía para que el técnico vaya incorporando, ¿no? Porque a veces los técnicos saben de su materia, pero no tanto de la ley de contratos y pues al menos aquellos que tengan interés, que tengan fácil, ¿no? Poder acceder a esa fuente concreta, ¿no? Que indica el problema, etcétera. Nos indica en rojo los problemas, en amarillo las recomendaciones de sugerencias de mejora y en algunos casos nos va a redactar una propuesta alternativa, ¿no? De cómo corregir esa redacción en este caso. Podríamos incorporarla al documento o directamente, pues eso, iterarla, etcétera. Si pinchamos directamente en ese apartado, no, nos lleva al apartado en concreto del documento. Esto es bastante práctico. Y nada, nos va haciendo las sugerencias oportunas, ¿no? Para ese documento. Una vez hemos terminado, hemos visto, ¿no? Que podíamos hacer menciones a compañeros, a comentarios, etcétera, ¿no? Para contrastar lo que podamos ayer haber visto, etcétera. Y una vez hemos terminado, nos descargamos directamente ese documento, docx, y luego bueno, pues nos lo subimos a nuestro gestor de expedientes o lo adaptamos a la plantilla, ¿no? De logos que corresponden, etcétera, y terminamos. Si queremos compartir este documento con nuestra organización, ¿no? Con cualquier otro compañero, pues pinchamos en compartir y este documento ya va a estar accesible para que este compañero al que he mencionado, ¿no? Pueda acceder, revisar este documento, etcétera. Si quiero de nuevo bloquear ese documento, pues puedo hacer privado ese documento. Aquí si lo comparto además del comentario, ¿no? También puedo notificar a usuarios en concretos, oye, he compartido este documento. Vale, ¿qué más? Nada, aquí le podría, ¿no? Actualizar el nombre del fichero, borrador, memoria, versión 2 o lo que sea. En todo momento tengo trazabilidad de quién ha hecho qué, ¿no? Incluso si entra otro usuario y hace cambios, voy a poder ver quién ha modificado qué. Tengo trazabilidad, puedo volver a una versión anterior, puedo poner esta versión aquí, ¿no? Versión 1 a revisar o lo que sea. Y para tener claro, ¿no? Yo he mandado esta versión a mi compañero a revisar para si luego quiero volver a ella.
Y nada, directamente, ¿no? Terminaría aquí nuestra memoria justificativa. De nuevo, lo que hemos dicho antes, ¿no? He tenido que marcharme porque he tenido una interrupción, ¿cómo volver a donde estaba, ¿no? Puedo ir rápidamente al documento en el que estaba trabajando. Aquí en el listado veo todos los de la organización que están compartidos o los míos. Puedo filtrar por los míos. Veo rápidamente en qué proyecto estaba, así que directamente me puedo ir a ese proyecto, ¿no? Y generar el siguiente documento si lo había terminado. Ahora me voy con el PPT o revisarlo, ¿no? Y volver a esa conversación previa, etcétera, etcétera. Y como tenemos aquí todo el sistema de la herramienta de planificación, etcétera, ¿no? Yo puedo aquí marcar una tarea, oye, ya he redactado la memoria justificativa, pues ahora mando la tarea, lo que sea, para revisar o hago cualquier revisión, comentario, etcétera, a otros compañeros. Ya está. Este sería el ejercicio, ¿no? La propuesta que hacíamos. Una última recomendación, pero la dejo para después de las preguntas. A eso iba, Aram. Yo soy Rubén. Gracias por vuestra asistencia y por vuestras preguntas. Nos habéis preguntado varias personas si va a estar disponible la grabación. Efectivamente, la vamos a colgar en nuestra web y después os remitiremos un mail a todas las personas que habéis asistido para que lo podáis consultar de nuevo, compartir con vuestros compañeros, compañeras, ningún problema. Pregunta Pedro Luis Bañares. Sí, podemos asegurar que el asistente acierta cuando le pedimos revisiones normativas y nos indica que ChatGPT o Copilot fallan más que una escopeta de feria. Sí, aquí de nuevo hay dos consideraciones importantes a tener en cuenta. Uno, la IA no es determinista, por lo tanto, puede haber variaciones, etcétera, etcétera. Eso es la primera recordatorio. Entonces, ¿por qué ChatGPT o Copilot fallan más que una escopeta de feria? En primer lugar, porque no tienen un contexto bien delimitado. Por lo tanto, ese es un primer guardarraíl, en este caso, un gobierno, ¿no? Tiene ese contexto delimitado, sobre todo, por ejemplo, cualquier pregunta que le hagas sobre la ley de contratos, etcétera, la conoce en detalle, por lo tanto va a precisar esos artículos, esas referencias, etcétera. No tiene un conocimiento especializado de todo posible ley sectorial, etcétera, etcétera. Eso lo tiene o lo puede tener el lenguaje modelo base, pero de nuevo ahí recordar que existe el cutoff, ¿no? Por lo tanto, pues normativas que están en proceso o que acaban de publicarse, etcétera, podrían no tenerse todavía en cuenta. Y después, cualquier referencia a importes, normativas, etcétera, hay que revisarlas siempre, sea una herramienta especializada o no lo sea, porque al final siempre puede darnos sorpresas. Así que más bien prevenir que curar como recomendación general. ¿Qué más? Preguntas, comentarios y un aspecto que quería... Os invitamos a plantear más preguntas si queréis. En la parte inferior hay un iconito de preguntas y respuestas. Ahí os saldrá el chat y nos podéis preguntar por esta vía. ¿Vale? Otro aspecto que nos preguntáis muy a menudo y que también es interesante es, ¿vale? ¿Hasta qué punto pues, no hay sesgos, ¿no? Cuando estamos redactando una memoria, etcétera? Incluso, ¿no? De esta tendencia que tienen tan solícita todos los LLMs, ¿no? A siempre darnos la razón, etcétera, etcétera. Esto es una cuestión importante y que también es, además, aquí una recomendación, es incorporar justo lo contrario, de alguna manera. Ayudarnos también a que, en este caso, el asistente no solamente podemos cargar, por ejemplo, el contexto de la conversación que teníamos antes, ¿no? Si nos interesa, pero no solamente nos ayude pues eso, a cada cosa que le vayamos pidiendo, sino utilizarlo un poco como abogado del diablo, ¿no? En este caso, ayúdame a revisar críticamente esta memoria que he generado, ¿no? Entonces, este aspecto también puede ser interesante. En este caso, ¿no? Podríamos pedirle, revisa críticamente esta memoria para validar posibles problemas con los principios de la contratación pública, etcétera. Bueno, ahora porque no estoy más inspirado y lo he puesto así, pero os invito de alguna manera a utilizar la herramienta también para llevaros la contraria, ¿no? Para reflexionar o revisar críticamente lo que hemos definido ahí. Realmente esta necesidad, esta prestación, estamos cerrando, abriendo más el mercado, aspectos
realmente esto aporta un valor real a la prestación, esto va a ser viable en la ejecución, vamos a poder anticipar problemas, ¿no? Luego vamos a realmente supervisar esa acreditación, ¿no? De todo eso que hemos planteado, etcétera. Entonces, todos esos aspectos, si aquí recomendaría utilizar, por ejemplo, una herramienta que es pues un prompt especialista, ¿no? De alguna manera, no deja de ser un prompt que yo he guardado, ¿no? Vale, siempre quiero ponerle a esta revisión crítica, ¿no? Al terminar la memoria para revisar aspectos que podrían ser problemáticos, ¿no? En este caso, pues nos hace un primer informe, ¿no? De aspectos que indica posibles correctos, etcétera, que fomenten la concurrencia, principios de transparencia, no discriminación, etcétera, y en cambio otros posibles aspectos que podrían ser problemáticos, ¿no? El tema de inserción sociolaboral, pues podría pues eso, restringir de alguna manera la concurrencia, valorar si efectivamente pues tiene que tener ese peso o no, o valorar cambiarlo. Respecto a las condiciones especiales, ¿no? La proporcionalidad aquí en los tiempos de respuesta, bueno, quizás te has pasado, ¿no? Aquí valorar hasta qué punto eso es viable o no, etcétera, o recomendable. Respecto a las solvencias, ¿no? Posibles excesivas exigencias o rigidez. Luego, de nuevo, posibles otros aspectos a tener en cuenta. Entonces, nada, quería terminar un poco con esa recomendación, porque al final, ¿no? Siempre estamos como, vale, que ese proceso normal de que nos den la razón o de que nos apoyen directamente en lo que estamos pidiendo, pero ¿y si le preguntabas sobre lo que no le estamos pidiendo, ¿no? Un poco ir un poco a la contra también es una práctica recomendable. Decías, tenemos otra pregunta de parte de Xavier Jiménez, que nos indica, entendemos que en la redacción de pliegos de prescripciones técnicas, de PPTs, el proceso es más o menos similar. ¿Es así? La lógica al final de la herramienta es la misma, ¿no? Tenemos esos mimbres, ¿no? De las posibles plantillas. En el caso de PPTs, ¿no? suele haber una plantilla, a veces en algunos casos sí un guión del contenido mínimo que debería tener un pliego técnico. Ahí tenemos una herramienta especializada que tiene una cuestión bastante interesante, que es cuando no partimos de un pliego similar, anterior, ¿no? Cuando no tenemos antecedentes, podemos ayudar al técnico a construir dinámicamente un contexto. Pero eso será objeto de otro taller, así que no nos avanzamos y nada. Te animo a participar en los próximos talleres. Seguro que haremos uno sobre pliegos técnicos en detalle. Y también, nada, comentaros que os mandaremos un correo electrónico. Os vamos a ofrecer la posibilidad de hacer una demo de Abierto Redactor por si queréis conocerlo para vuestra organización. También os podéis dar de alta una cuenta de prueba para usar el asistente, no el redactor, pero sí el asistente, que os puede ya dar también una idea, ¿no? de del provecho que le podéis sacar. Y nada, recomendaros eso, que nos hagáis peticiones de próximos talleres de Abierto Redactor. Y nada, muchísimas gracias a todos por la asistencia y lo dejaremos aquí. Muchas gracias, Aram. Un saludo a todos. Hasta pronto.